La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la famosa FDA, le dio luz verde al uso de la pastilla anti-COVID de Pfizer. La idea es que se pueda tomar como tratamiento fuera del hospital y los ensayos marcaron que tomar 2 pastillas de estas es 90% efectivo para prevenir la hospitalización y evitar la muerte en pacientes contagiados de COVID. Pfizer ahí ganando más de la pandemia. Hoy en España alcanzó récord de contagios del cobicho. En un día reportaron 49.823 nuevos contagios, casi 50.000. La última vez que tuvieron niveles tan altos fue hace 11 meses, no por allá de enero, cuando tuvo 44.357. Güey, esta Omicron está suelta, como ven. No manches. Oigan, y el aumento de contagios de la COVID no solamente está en Europa y en Estados Unidos. China impuso ahora confinamiento a una ciudad entera que se llama Xi'an. Ya se habían restringido ya algunos desplazamientos de un lado al otro, pero como hoy reportó 52... Ve con qué hacen el desmadre. 52 contagios y cierran una ciudad entera. Eso pasa aquí diario. Y solamente aquí en la colonia, ¿no? Pero bueno. Entonces, los habitantes de esta ciudad van a tener que quedarse guardados en sus casitas y solo pueden salir para emergencias y una sola persona puede ir al súper cada 2 días. Les digo, güey, que dentro de todo hay que agradecer en dónde estamos parados. De todo el país y más en nuestras fronteras, sean ustedes bienvenidos a Palito Cebolita, su antinoticiero de confianza. Mi nombre es Carlos Allende. Oigan, pues tanto Víctor Ramírez como yo nos tuvimos que comer nuestras palabras porque la venta de la refinería Deer Park en Houston pues ya fue autorizada. Ya estamos diciendo, no, que hasta enero y pues no, nos comieron el mandado. Y claramente nos salió más caro de lo que nos habían dicho porque Pemex tuvo que liquidar la deuda que tenía Shell. O sea, en vez de los 600 millones, nos va a terminar costando 1.500 millones de dólares. Pero bueno, ya quedó, ¿no? Ya es un hecho. Pero hace rato que andaba investigando este asunto, encontré que 2 empresarios de Nueva York presentaron una demanda para obligar a Pemex a vender sus acciones en la refinería o de plano bloquear la venta. Según ellos, que esa compra va a encarecer su gasolina porque habría menos competencia. Pero fíjense, lo creativos que se ponen algunos, mano. Dudo que prospere la demanda, pero bueno, ahí andan haciendo su luchita. En la próxima hora te contaré las historias que te importan. ¿Qué necesitas saber? Entonces empecemos esto que algunos llaman la palmera tropical, en el coco de la noticia. Claro que se llama... ¿De qué te estás riendo? Bueno, mis niños ya saben, nos pueden escribir a nuestro WhatsApp al 55 61 18 31 57. Estamos aquí contestando dudas, preguntas, comentarios, memes, stickers. Ya se la you know. Aquí estamos para ustedes. Bueno, oigan, el canciller Marcelino Ebrard tuvo una junta con el Departamento de Estado del Gabacho para tratar de armar una estrategia contra la variante Omicron. El señor canciller fue uno de los 17 funcionarios de varios países que participaron en esta reunión. Que digo, me imagino que estaban tratando de coordinar una respuesta mundial, ¿no? Entre esos objetivos está vacunar al 70% de la vacunación mundial a finales del año que entra, tal como lo pidió la OMS, pero pues parece que lo van a hacer sin la OMS. O sea, ya me la andan peluceando, hazme el favor. Y bueno, por si se lo andaban preguntando, aquí en la Ciudad de México no va a cerrar nada, a pesar de la incontrovertible evidencia de lo contagiosa que es esta mendiga variante. Por lo pronto aquí en la ciudad pues no tenemos un indicador de un aumento de casos, pero pues eso pasa cuando haces muy pocas pruebas, ¿no? Si no haces pruebas, pues no vas a saber realmente cómo está el asunto. Es como taparte un ojo. Al parecer, el plan del gobierno capitalino es seguir como si nada estuviera pasando. No habrá suspensión de actividades y como siempre vamos a ser muy responsables. En caso de que veamos que aumentan los contagios, hospitalizaciones, daremos todas las orientaciones a la población. Maestros y personal de salud van a tener su tercera dosis de la vacuna, aunque no sabemos cuándo. Y mira que a los maestros les surge, güey, porque a varios les pusieron la Cancino, que es un fiasco, con eso no pueden salir ni a la esquina. Seguramente va a ser hasta mediados de enero cuando empiecen con los esfuerzos del refuerzo, pero pues ya están formados, ¿no? Ya están ahí en la fila.
Lo que sí sabemos es cuáles alcaldías va a tener tercera dosis contra el COVID, pero en este asunto para adultos mayores. Esto a partir del 3 de enero en la Benito Juárez, la GAM, o sea, en Iztacalco, Iztapalapa, la Gustavo Madero, ya lo dije, y Venustiano Carranza van a tener los esfuerzos, ¿no?, de vacunación de la tercera dosis para mayores de 60. No sabemos todavía, ya sabemos el día, pero no tenemos lugar específico. No nos han dicho cuándo, ni en dónde, más bien, y a veces no se puede tenerlo todo, mis niños. Ya se saben, este asunto es complicado. Pero bueno, y en el país de las prórrogas, si a alguien no le ha tocado su tercera dosis y cumple con los requisitos de mayor de 60, 6 meses después su segunda dosis, todavía tiene tiempo porque, como de costumbre, el gobierno de la ciudad amplió las fechas de vacunación para que el refuerzo de personas mayores de 60 y algunos rezagados de primera y segunda dosis en Álvaro Obregón y Cuauhtémoc puedan ir a picarse. En esas alcaldías van a seguir vacunando del lunes que entra, el lunes 27 al miércoles 29 de diciembre. Todos para que se pongan truchas. Si tiene algún familiar mayor de 60 o algunos de ustedes no se ha puesto la vacuna, pues no pierda el tiempo, ¿no? Vaya y póngasela. Y en fin, oigan, después de terminar con esta tercera ronda de dosis, el gobierno de México va a tener que ver qué hacer porque pues, no renovaron o ni siquiera ampliaron los contratos con fabricantes de vacunas. Dicen las malas lenguas que esto es obra del doctor Gatell. Según él, que con lo que tenemos ya es suficiente, ¿no? A ver, sí. En estos momentos, si nos vamos a los números, tenemos pendientes 10 millones de vacunas porque nos entreguen, o sea, nos faltan que entreguen 10 millones de vacunas. Si a eso sumamos las 47 millones que tenemos en la Reserva Nacional, pues nos da un total de 57 millones de vacunas. Y con eso piensan y planean cubrir la demanda de todo el año que entra. Digo, no tengo muy claro cuál es el plan de vacunación. Yo me imagino que ellos ya más o menos tienen medido estimaciones. Pero yo nada más, ojalá sea cierto. Bueno, oigan, temas migratorios, mis niños. Las solicitudes de refugio se cuadruplicaron en el último año. O sea, en todo 2021, 300% más de solicitudes de refugio. Son cifras históricas, güey, porque nuestro gobierno ha recibido 123,187 peticiones de refugio, no de asilo. Y el gran problema es que no están pudiendo manejar ese brutal volumen. Digo, no es su culpa. El Instituto Nacional de Migración no estaba preparado, no tenía con qué. Pero digo, ya uno pensaría que a estas alturas del partido tendrían una solución. Pero no. Apenas están empezando a repartir CURPs y permisos provisionales. Después de año y cacho, año 4 meses, con este fenómeno a tope, apenas se les ocurrió. Bueno, pues que la neta parece que necesitan una crisis de este tamaño para mover el trasero y resolver el problema. Bueno, oigan, lo nuevo que nos llegó desde Cancillería hablando de estos temas es que la red de tráfico de migrantes que maneja y mueve a buena parte de los migrantes que pasa por nuestro país tiene como centro de operaciones varios países, no solamente es en uno, varios países de Centro y Sudamérica. Estas operaciones de movimiento ilegal de personas genera ganancias por más de 14,000 millones de dólares al año. Pues eso es el triple, casi el triple de lo que genera la Liga MX. Hazme un favor, por cada viaje se cobra de 5,000 a 15,000 dolarucos. Obvio, no tiene ningún tipo de garantía porque, digo, al final esto es un delito. En el mejor de los casos llegan a donde querían llegar, pero con la misma facilidad pueden terminar en un tráiler que se voltea o uno que abandonan en mitad de la nada. En más del drama de los dineros del Instituto Electoral de esta capital, la jefa Sheinbaum dice que va a hacer todo lo que esté en su poder para que el instituto entregue los 76 millones de pesos en prerrogativas que le debe a los partidos políticos de la ciudad. Digo, una forma muy fácil de lograrlo sería darles ese dinero que llevan meses pidiendo, ¿no? ¿Qué tal eso? La consejera Patricia Avendaño pidió ya una nueva junta con Sheinbaum a ver si logra algo. Ojalá sí. Porque, pues, para variar, ¿no? Los más afectados por este asunto de los dineros faltantes son empleados y trabajadores de los partidos. Oigan, y encima de que ya tiene que lidiar con su falta de lana, ahora el Instituto Electoral tiene que lidiar con una demanda. Porque el PAN, PRI y PRD están tramitando ya un recurso legal para que pues, les dé una explicación de por qué, cariño santo, el ISM tomó lo que no era suyo. O sea, por qué usó esos 76 millones de pesos que correspondían a las prerrogativas de los partidos en otras cosas, ¿no? ¿Por qué tomó esa lana y lo usó para otras cosas? Bueno, quiero pensar que estos carnales siguieron el argumento o el calendario de egresos
confiando en que el gobierno de Claudia les iba a dar lo que necesitaban para salir adelante. No creo que se imaginaron que llegarían a este punto, que ojo, la causante de todo esto es la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México. Según lo que nos dijo la consejera Erika Estrada en este programa, ellos como Instituto Electoral, pidieron cierta cantidad de lana para este año y allá, en otra oficina, les bajaron el número. Esa es la neta. Digo, no es como que al ISM se fue a una noche de descuentos a gastarse dinero que no era suyo. Evidentemente no. Oigan, el Tribunal Electoral, ya que estamos en temas de la capital, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México revocó la decisión de la Comisión de Justicia del PRI por haber expulsado al exgobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, algunos de ustedes lo recordarán, y a la exconsejera Nayeli Gutiérrez por esto, a lo mejor no se acuerdan, pero se fueron como un alebreste hace unos meses en las oficinas centrales del PRI aquí en la ciudad. No sé si se acuerdan. O sea, dieron manotazos, se agarraron de trancazos que dijeron hasta que habían disparado una arma, ¿no? Un desastre, pero bueno. Alito les había cargado el muerto a Ulises y a Nayeli. Al final el partido los expulsó y ahora, meses después, van a ser restituidos como si nada hubiera pasado. Hoy llega la pregunta. Digo, ¡ay, qué idiota estoy! Espérate, ¿lo puedo repetir, güey? Por favor, lo estoy regando durísimo. Vamos a repetirlo, porque la regué. La respuesta a la pregunta, ¿me van a cobrar impuestos por depositar efectivo en mis cuentas? Se las tenemos hoy. Además, ¿qué va a pasar con mis impuestos el año que entra? Tenemos un experto en temas fiscales hoy en el estudio. Si quieren mandar alguna pregunta, esta es la vía para hacerlo. Eso lo vamos a ver. Dale, rato. Una de las notas más llamativas de hoy es que arrestaron en Veracruz a José Manuel del Río Virgen. Ya no sé si lo conozcan, si no se los presento. Él fue alcalde de Tecolutla, fue diputado federal, es asesor de Ricardo Monreal y hoy igual se desempeña como secretario técnico de la Junta de Coordinación Política en el Senado. Y el señor fue acusado de homicidio allá en Veracruz. El señor va a tener su audiencia de presentación ante un juez, según lo marca lo antes posible. Miren, me perdonarán un poquito el tema de la especulación, pero me suena como a demasiada coincidencia que Monreal ha estado un mes y cacho, criticando abiertamente a la Fiscalía de Veracruz por el caso de 6 veracruzanos que fueron arrestados, acusados y encarcelados por el delito de ultrajes a la autoridad. Este es un delito nuevo, allá en Veracruz al menos, que por alguna estúpida razón amerita prisión preventiva oficiosa. Un ridículo el tamaño del Estado. Pero bueno, Monreal, la neta, tiene algo de razón con decir que es muy ambiguo el tipo penal y que puede ser abusado por las autoridades. Ayer, entonces, el señor pidió al Congreso de Veracruz eliminar ese delito. Y miren, en política rara vez hay coincidencias. Entonces, suena raro que lleve un mes criticando a la Fiscalía como violadores de derechos humanos y hoy arresten a uno de sus asesores. Esa misma Fiscalía arreste a uno de ellos. Ya no más digo que está raro. Evidentemente, el senador no se iba a quedar callado. Ricardo le puso el pecho a las balas a nombre de su asesor. Se trata de una detención alejada del principio de legalidad, maquinada, inventada, construida artificialmente, lo cual se demostrará en su momento y se demostrará el abuso del poder. Me parece que ya tiene cantado el tiro en Veracruz, mano. En fin, y son del mismo partido. La CFE dice que tiene la capacidad de generar el 54% de la electricidad en México. Que miren, nunca nadie ha puesto eso en duda. El tema es que eso, el que la CFE aparque, ¿no?, el 54% del mercado eléctrico mexicano, tiene el potencial casi cierto de encarecer más la luz. Según sus números, ellos generaron el 55% de la energía limpia en todo el país. Que digo, bien por ti, CFE, pero ese no es el punto. El punto es que es que forzar a un solo actor a tener cierto porcentaje del mercado y limitar el resto va contra principios de competencia y reciprocidad en los tratados internacionales.
güey, de verdad son tantas las implicaciones de esta porquería de iniciativa que no me daría el programa entero para enlistarlas. Ya hemos dicho algunas y discutido varias. Por más bondades que la CFE tiene y cree que tiene, esta reforma no es una solución a su ineficiencia, ¿sale? Y bueno, para que vean, en otro lado, en otro frente que la CFE tiene abierto ahora, es con una empresa española que seguro conocen, se llama Iberdrola. Ambas traen un pleito legal que está ya en un tribunal internacional de arbitraje relacionado con la operación de una de las centrales eléctricas, que fue diseñada y construida para vender energía a la CFE. Entonces, tuvo que haber empezado a funcionar en diciembre del 2020, pero como no pudieron echarla a andar porque Iberdrola no ha recibido uno de los papeles necesarios para echarla a andar, ¿no? Total, como Iberdrola se tardó, la CFE ahora los anda queriendo enjaretar una multa de 16 millones de pesos, que pues Iberdrola dijo que no fue su culpa, entonces fue a pedir el arbitraje para que se reconozca oficialmente que el retraso no tuvo que ver con ellos, ¿no? Güey, o sea, ¿qué culpa tiene Iberdrola que no le den el papel que necesita? La neta, güey. O sea, ya saben que luego la burocracia mexicana pues, no es muy reconocida por ser la más eficiente del club. No, la neta, güey. Yo nada más digo, así está el pez. Oigan, ambas empresas improductivas del Estado, tanto Pemex como CFE, van a tener que pedir prestados el año que entra. Ahí les voy. 217,400 millones de pesos. Te digo, suena cacahuates, ¿no? Total. Lo que trae cualquiera en la cartera después del aguinaldo, papi. Como no. Que digo, suena como mucho lana porque lo es, pero la parte buena es que ese número es 22% menos que lo que usaron este año. Digo, al menos las cosas van bien con algo que tiene que ver con Pemex y CFE. Oigan, y otro asunto de la contrarreforma eléctrica es que va a tener un impacto negativo en el presupuesto por 261 mil millones de pesos, según un cálculo del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Por todas las indemnizaciones, cancelaciones de inversiones, pagos de subsidios y sobrecostos de operación que el gobierno mexicano tendría que hacer por su necedad e ineptitud. Uno de los grandes peligros de dejarse llevar por la ideología es cometer este tipo de atracos y errores. A los interesados, ¿alguno de ustedes ya firmó para la revocación de mandato? ¿Tú? No, yo no sé, güey, a lo mejor en una de esas andan muy convencidos. El Fercho, sí. No, yo no. Oigan, a los interesados de juntar las firmas ya solo les quedan 4 días para juntar las 2.7 millones de firmas que pide la ley. Pero miren, de esas 2.7 millones, el INE ya recibió más o menos como 7, que 6 han sido físicas y 1 millón solamente por la aplicación. Ya que armaron un rollo, ¿no? Porque que la forma física y bueno. El INE ahora tiene que abrir 1,400 cajas para checar una por una las firmas en papel. Le van a tener que meter galleta para poder terminar el conteo el 4 de febrero, que es una fecha límite. Y para lograrlo, va a tener que contar y verificar por ahí de 70,000 firmas todos los días. Quien sea que tenga esta tarea allá en el INE, de verdad, me compadezco, mis bendiciones. Imagínate, pobre gente, güey, de andar revisando una por una de la firma y que tantito que ya no se parezca, pues ya sorbete. No. En fin, oigan, como ya les había dicho ayer, el diputado Sergio Gutiérrez Luna, en su función de presidente de la Cámara de Diputados, presentó una controversia constitucional en la Suprema Corte contra el acuerdo para suspender algunas fases del proceso de revocación de mandato que fue adoptado por el INE el viernes pasado. En la demanda planteamos que el Instituto Nacional Electoral está invadiendo competencias del Congreso de la Unión y de la Cámara de Diputados, particularmente por lo que hace a la facultad legislativa y a la facultad presupuestal. Asimismo, que está violando derechos humanos que tienen que ver con la participación de la ciudadanía en el proceso de revocación de mandato. Bueno, y esta controversia la puede tramitar el presidente de la Cámara como una de sus facultades legales sin tener que consultar a nadie, ¿no? Van a hacer así Digo, Laura Rojas lo hizo cuando fue presidenta de la Cámara contra un acuerdo que fue contra el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Fue en 2020, por ahí. Bueno, no es la primera vez que se usa esta facultad, ni será la última. Siendo entonces una decisión unilateral, no todos van a estar de acuerdo, como pasó con Laura.
El PAN se deslindó, el PRI dijo que tampoco está a favor de los ataques contra el INE. O sea, pues no todos están a bordo del barco, pero yo digo que está muy bien que se haga. Digo, siempre este tipo de casos de controversias sirven para aclarar las imprecisiones o las ambigüedades. Y bueno, del otro lado del pasillo, los partidos afines a la 4T que están amagando con un juicio político a los 6 consejeros electorales que votaron a favor de posponer la consulta sobre revocación de mandato. Lo malo es que Morena, el Partido del Trabajo y el INE, y el Verde, no juntan los votos suficientes para lograr consumar la bravata política, que necesitan 2/3 partes, ¿no? Que es como una reforma constitucional. No tienen los números, y menos mal. Pero bueno, mientras se decide la controversia del INE que fue a la Corte, pues ellos mandaron a hacer una especie de estudio, ¿no? Para ver allá con sus unidades técnicas y estimaron que los 1,500 millones de pesos que tienen disponibles para la revocación, ¿se acuerdan que les platiqué más o menos cómo estaba puesto el tema del presupuesto en eso? Bueno, esa lana, los 1,500 millones, les alcanzarían para instalar 65,000 casillas con las exigencias que pide la ley. Eso es el 40% de las 162,000 que pide la ley de revocación. Ya vamos entendiendo por qué están pidiendo el dinero que están pidiendo. Si no es necedad, es necesidad. Oigan, mis niños, hoy tenemos una compilación, un recopilatorio de rechupete, y la temática es: ¿qué podría salir mal? El primero, una camioneta contra un árbol. Se ve que luego el arbolito estaba a nada, güey. Tenía que agarrar tantito más vuelo y ya con eso tronaba la suspensión trasera. Oigan, ¿qué podía salir mal? Pues bailen en una barda sin terminar. Encaixa na vibe, som de jungle, tu fica à vontade. Encaixa na vibe, som de jungle, tu fica à vontade. Pues nada más por su payasada ya le costó la chamba de horas a toda la gente de la obra. Ahora, ¿qué podría salir mal? Si te tomas una selfie en plena tormenta. Recomendable el esfuerzo que decía Chava de no soltar el celular, güey. O sea, miren, me puede llevar la corriente, pero el celular sí lo dejo aquí. Como borracho en cantina, güey. Si te puedes caer, pero ahí está el chupe arriba. ¿Qué podría salir mal? Amarrar algo de una forma deficiente y luego subirlo al tercer piso. Se despidió y decidió batirse en duelo con el mar y recorrer el mundo en su velero y navegar, navegar, y se marchó. Por eso, si van a subir algo, pues amárrenle bien, hombre. Échenle salivita. ¿Qué pasó? Un nudo de cochino. ¿Qué podría salir mal? Besar a tu mascota mientras traes un piercing ahí. Thank you. Por eso no se pongan piercings. Y para empezar, no le anden dando besos a sus mascotas, güey. O sea, guácala. ¿Qué podría salir mal? Repetir trucos de internet, pero ahora con herramientas chafitas. Güey. Es que ya venía todo, ¿no? Era así como... No, es que yo sí he visto el video de que arranca el camión y se cae todo así muy, muy bien. Pero es que, exacto, es que no lo vio bien, no estudió bien el video. Y para empezar tampoco tenía una gran cosa. Bueno,
Oigan, ahora sí, Alarcón se fue a lo grande, Alarcón, el monero de Heraldo, porque aquí en el lobby de esta H empresa, nuestro caricaturista, escultor y columnista del print y a veces colaborador aquí en la tele, montó 2 murales para hacernos valorar la importancia de la radio y la televisión en nuestras vidas. Vamos, vean, para que vean, digo, yo sé que no pueden venir todos los días, uno sí tiene el privilegio, pero pues nada más para enseñarles cómo está la obra presentada por él mismo con su clásico estilo. Haciendo un poco de talacha. En este momento estamos instalando 2 murales, 2 cuadros de gran formato en el lobby del Heraldo de México para reflejar algo de lo que es la radio y de lo que es la televisión, que es una etapa, queridos amigos, que pocos conocen de Alarcón, más artista, más pintor y escultor que caricaturista. Hacer un mural es diferente a hacer un cuadro de caballete, en el que uno puede hacer un retrato, puede hacer una imagen más concreta, pero en la parte narrativa de una obra de gran formato, hay que saber si vas a hacer una historia, si vas a narrar algo. En su parte central, con una composición formal, tenemos algo parecido a un tronco, de donde nace el hombre, el ser humano. Hay una figura central con un rostro, algo que tiene que ver con la vegetación. Fíjate que viéndola aquí es emocionante. De hecho, este rostro tuve que hacer 3 veces. Porque no quedaba. ¡Ah! Muy buena pregunta. No es nada obvia. Este mural es la televisión. La televisión sigue evolucionando. La televisión sigue buscando horizontes que van más allá de lo formal. Y que es algo complicado hoy en día. Y en esta nave estamos todos metidos. Yo me acuerdo que cuando hice esto, me metí al foro del Heraldo Televisión para sacar apuntes y ver a los camarógrafos cómo manejan la nave. Y es maravilloso. Entonces, este es mi homenaje a esa parte que también merece una atención especial. La vela es, digamos, la parte romántica. Es el romanticismo. Esto es la tecnología, son los fierros. Tenemos la vela echada para adelante y pues para seguir navegando como debe de ser. Y hay algo muy interesante en este mural. Si ustedes se fijan alrededor, hay diferentes tipos de ojos. Pero no solamente es un ojo, sino es la interpretación que el ser humano ha dado al respecto de esto. Y esto, por ejemplo, son trazos hechos de primera intención. No hay boceto, no hay trazo preliminar, no hay borraduras, no hay enmendaduras. Es un trazo nada más de primera intención, porque eso era, que se notara así, el reflejo de todo lo demás. Déjame decirte que el tema es que finalmente los medios de comunicación no le estamos declarando la guerra a nadie. Somos medios de comunicación. Informamos. En mi parte lo que me toca pues, es hacer caricatura, una crítica. Pero realmente los medios jamás han tenido ni necesitado hacer una guerra con nadie. Solo es eso, informar. Entonces intenté reflejarlo de esa manera. Nada más. Juan Alarcón Ayala, soy caricaturista. Miren, yo no es porque trabaje en esta H empresa, pero a mí la neta Alarcón se me hace de los mejores moneros y caricaturistas que hay allá afuera. Bueno, hoy tenemos con nosotros a Luis Velasco, asesor y estratega contable en Aspel. Mi querido Luis, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos. ¿Qué forma? ¿Tú ubicas a Alarcón? ¿Lo has visto así haciendo sus monos? ¿Moneros? Bueno, así en acción no tanto, pero... No, yo tampoco, güey. No, me refiero al producto final, pues. Hacia el producto final sí, en algunas ocasiones. Muy bueno, luego, bueno, sí se pasa un poco de chorizo, pero bueno, ya, si no, no sería caricaturista. Oye, mi hermano, tenemos 2 temas pendientes hoy, mi estimado Luis. El primero, espero no sea demasiado tedioso, ¿no? Para todos los que estén allá en casita, es el asunto de pues, que siempre nos andan cambiando las reglas del juego, Luis. Los amigos del SAT solo les encanta andar haciendo de las suyas. Así es, Carlos. Bueno, pues en esta ocasión realmente no son tanto el
hecho de cambiar las reglas, digamos, por capricho alguno, hay algunas reglas que se están modificando, pues obviamente para facilitar el tema administrativo en cuestiones de facturación, por ejemplo, en el tema también de simplificar el pago de impuestos. 2022 vienen muchas reglas nuevas en relación a nuevos regímenes, pues un poco más benévolos, tanto para empresas como para personas físicas. Y el tema de la facturación, pues todavía, pues estas reglas están encaminadas a facilitar el tema de la comprobación de las operaciones a través de los documentos digitales, incorporar información más específica en relación con ciertas actividades que hacen algunos contribuyentes, pues obviamente con miras a facilitar más el proceso de fiscalización de las autoridades. Si bien estos comprobantes iniciaron primeramente hace muchos años como un medio de comprobación, hoy son un medio pues, eficaz para fiscalizar por parte de las autoridades. Entendiendo eso como fiscalizar, no el hecho de estar vigilando constantemente el comportamiento de los contribuyentes, sino tener más información para precisar o para eficientar más el proceso de recaudación de impuestos, ¿no? Para hacerles más fácil la chamba, básicamente. Pues en términos generales ayuda tanto a la autoridad como a las empresas, fíjate, o sea, es un ganar-ganar porque también las empresas con toda esa información detallada en los comprobantes digitales pues tienen la posibilidad de poder registrar mejor y oportunamente toda esa información contable y financiera dentro de su contabilidad. Entonces, pues es un ganar-ganar, ¿no? Para ambas partes. Para los que somos ciudadanos de a pie y no manejamos así cantidades industriales de dinero, Sí. ¿Cómo nos afecta al menos la parte de los cambios que ya se han hecho a las leyes fiscales, a la miscelánea y todo ese rollo? Pues, por ejemplo, en este año muchas adecuaciones se están haciendo, por ejemplo, a cierto tipo de contribuyentes, por ejemplo, pymes que no rebasan más allá de 35 millones de pesos o personas físicas que tienen actividades empresariales. Hay un nuevo régimen que va a comenzar en 2022 llamado régimen simplificado de confianza. Y es un régimen mucho más benévolo, mucho más simple para el tema del pago de los impuestos. Una persona que hoy en día, por ejemplo, en el cálculo de sus impuestos mes a mes o en el año, pues a lo mejor tiene un poco de dificultad para calcularlos. Hoy en día se pasan, güey. O sea, calcular el impuesto, el ISR es una cosa es complicado. Brutal, mano. Sí, en ocasiones, hasta para los contadores es un poco complejo. Para las personas, como tú dices, de a pie, pues realmente también resulta más complicado. Siempre requieren la ayuda de un asesor fiscal para estos temas, pero este nuevo régimen les va a permitir hacer más fácil el pago de los impuestos. No son nuevos impuestos, es una ventaja, pero les va a facilitar más el pago de los impuestos sobre una base de flujo de efectivo, es decir, con lo que vayan cobrando, sobre esa base van a pagar impuestos las personas físicas. Las empresas que no rebasen de 35 millones de pesos en el año, pues también van a poder determinar sus impuestos sobre una base de efectivo, sobre lo que cobren y sobre lo que eroguen. Okay. Entonces eso también les va a permitir tener más facilidad para el cálculo de sus impuestos. ¿Qué tan diferente es del RIF que ya existía? Bueno, para las personas físicas sí hay ciertas diferencias en cuanto al RIF, sobre todo en temas de los pagos que ahora van a ser mensuales con el nuevo régimen. Anteriormente era una serie de pagos bimestrales con alguna oportunidad también de hacer una declaración anual. Y pues es un poco más sencillo porque, como comentaba, es sobre una base de los ingresos que vayan cobrando. Sobre eso que vayan cobrando mes a mes, van a pagar entre un 1 y un 2.5%. Si lo estoy entendiendo bien, es nada más el rollo de lo que te caiga ya a la cuenta, no lo que factures, digamos. Porque puedes tener pagos diferidos, ¿no? O sea, te pagan a 30, 60 días. Sí, digamos, en términos generales, lo que cobres y no nada más lo que entre en efectivo, sino que a lo mejor cuando hay otras figuras un poco complejas legales en el que se considera que ya se está cobrando, sobre esa base se van a pagar los impuestos de ahora en adelante. Por ahí se manejó que pues posiblemente ya las personas de a pie tal vez ya no requieran la ayuda de un contador. Yo creo que sí la van a seguir necesitando. ¿Sí? Porque... Sí, es que justo te iba a preguntar, porque yo creo que entre más se simplifica el rollo contable fiscal, así es. Pues como que no sienten así como que les pisan los talones. Sí, va a ser un tema más sencillo para el tema del cálculo de los impuestos, pero siempre deben tener la asesoría de cabecera para llevar un adecuado control, un adecuado registro de todas esas operaciones y también una asesoría oportuna en el sentido de que las personas que van pagando impuestos no dejen de hacerlo, lo calculen de la mejor manera y con eso no tener ninguna contingencia económica, ¿no? Oye, al rato me voy a echar una notita sobre el tema de los depósitos en efectivo, pero pues ya teniéndote aquí, mi querido Luis, se armó un desastre, ¿no? Con el tema de los depósitos en cachete, que si te hacen más de 15,000 ya vas a tener que pagar impuestos y todo ese rollo. Entonces, miren, qué mejor que tener aquí, antes de que yo me meta el pie, pues nada más, a ver, cuéntanos cómo está ese rollo. ¿Sí te van a cobrar impuestos? No, fíjate que la autoridad apenas acaba de aclararlo esto de manera oficial, en el sentido de que los depósitos en efectivo no representan de manera inmediata el cobro de impuestos, es decir, las personas que tengan depósitos en efectivo a sus cuentas bancarias, no significa que de inmediato vayan a tener que pagar impuestos. Desde hace mucho tiempo ya inclusive las autoridades tienen la facultad de poder vigilar el comportamiento que las personas tienen cuando reciben depósitos en efectivo en alguna institución bancaria.
De hecho, los bancos ya desde hace también mucho tiempo tienen la facultad de informarle a la autoridad hacendaria cuando hay ciertos depósitos y ciertos comportamientos un poco fuera de lo normal, y la autoridad fiscal es la que decide. Si te meten un trancazo de 150,000 pesos. Así ¿no? es, y la autoridad fiscal finalmente decide a quiénes de los contribuyentes pudiera preguntarles en primera instancia a qué se refieren esos depósitos, y después, dependiendo la información que proporcione la persona que recibe esos depósitos, pues a lo mejor iniciar un proceso de revisión, pero no representa eso en automático que la autoridad vaya a cobrar a las personas impuestos por esos depósitos. No es como que les vayan a marcar así de este carnal tuvo así impuestos y se van a ir sobre ti. Así es, no representa esto de forma inmediata, ¿no? Oye, si hacen así como un préstamo, por ejemplo, si yo te pido a ti prestado, no sé, 30,000 pesos, ¿no? Y me los depositas, ¿eso pues, podría como entrar en en esa categoría? Lo que se recomienda ahí en esos casos es que se documente todo ese tipo de operaciones. Por ejemplo, en el caso de recibir un préstamo, lo ideal y lo ortodoxo, digamos... Digo que no es un préstamo bancario, no es oficial. Vamos pero a decir. aunque sea, digamos, entre personas físicas, lo ideal es documentarlo con un contrato de préstamo, de mutuo, que se le denomina en el ámbito legal, para tener toda la documentación en el caso de que la autoridad fiscal justamente pregunte a qué se refieren esos depósitos, tener toda la evidencia documental para que con base en ello pues la autoridad fiscal diga, ok, no hay problema y no hay ningún delito que perseguir, ¿no? Si queremos llamarlo así. Oye, a ver, Luis, nos están llegando preguntas aquí al programa, a ver si nos echamos una. Dice, excelente noche, señor Allende, una pregunta para el especialista de impuestos. Yo vendo en Mercado Libre, pero me piden que si vendo algo nuevo, debo dar mi RFC para no descontarme a mí el IVA y que yo haga la declaración propia. ¿Es así o me amparo para no hacerlo? Gracias y muy buenas noches. Sí, bueno, en este caso, las personas físicas que llevan a cabo actividades de venta de bienes en plataformas tecnológicas, a través de la plataforma, estas les requieren o les solicitan información para que la persona física, primeramente, la plataforma le efectúe una retención de impuestos. La persona física, ya en lo individual, tiene que pagar impuestos de manera mensual y también de manera anual, descontando esas retenciones de impuestos que le hace la plataforma tecnológica. Evidentemente, también pues, se tiene que desglosar el IVA que corresponda a la venta de determinado bien. Obviamente también al final del año, al hacer su cálculo de declaración anual, tendrá que considerar todos los ingresos que cobra a través de la plataforma tecnológica, es decir, lo que venda a través de esa plataforma, y sobre esa base determinará el impuesto que tiene que pagar, ¿no? A ver, tenemos otra, mi querido Luis, ya aprovechando, estás aquí, mi hermano. Dice, ¿hay que pagar impuestos por vender un auto? ¿Dónde? ¿Con quién? Sí, bueno, ese es un tema, una pregunta muy recurrente. Depende mucho de la actividad de la persona que venda el auto. Si estamos hablando de que es una persona física, que tal vez es una ama de casa que vende su auto, pues bueno, en primera instancia habrá que ver primero a quién se lo vende. Si se lo vende tal vez a la agencia de autos para comprar un auto nuevo, la agencia de autos tiene la obligación, de acuerdo a las disposiciones fiscales, de emitir un comprobante por cuenta de esta persona física, con ciertos requerimientos, cierta información que se detalla en un complemento que se denomina para la facturación. Y en este caso, la agencia ampara la compra de ese bien. La persona física en lo particular, pues obviamente tendrá que considerarlo en su declaración anual, pero como un acto incidental. Entonces, esto varía mucho dependiendo a quién le está vendiendo el auto. Si se trata de una persona moral, una empresa que es la que vende el auto, una persona física empresaria, pues obviamente también tendrá que considerarlo en todos sus ingresos del ejercicio del año y pagar impuestos, tanto el ISR como el IVA, que en su caso proceda. Entonces, depende mucho la situación de quién esté vendiendo el auto y a quién se lo venda, ¿no? O sea, si no te dedicas a comprar y vender coches, pues, no tienes tanta bronca, ¿no? Así es, efectivamente. Okay. Pero lo ideal siempre es asesorarse también con el contador de cabecera, pues para no tener ningún riesgo, porque pues mucho depende, como comento, de a quién está vendiendo el auto y quién lo está vendiendo, ¿no? Ya. Oye, ¿y si vendes una casa, un terreno o algo así, también más o menos? Bueno, aquí también las disposiciones fiscales establecen que si tu actividad tal vez como persona no es que te dediques a vender casas, puedes tener hasta una exención de la primera venta de una casa en 5 años. Es decir, cuando haces la operación ante un notario público, el notario es el que tiene que informar a la autoridad fiscal si efectivamente es la primera venta de una casa en 5 años y hasta determinado monto que está tasado en unidades de inversión. Si no rebasa de ese monto, que ahorita no recuerdo el dato con exactitud, pero es un monto amplio, la venta de esa casa estará exenta. Sin embargo, pues se recomienda que la persona física, aun y cuando no vaya a pagar impuestos sobre ese bien que está vendiendo, lo informe en su declaración anual para que no tenga ningún problema a la hora de que haga precisamente la autoridad fiscal el match de los ingresos. No vaya a ser, ¿no? No vaya a ser. Si hay algo que en lo que no te quieres meter es con problemas en el SAT, ¿no? Y si no es la primera venta, pues obviamente ya causará el impuesto que corresponda. El cálculo o el impuesto lo determina
el notario y paga los impuestos que corresponda por cuenta de la persona. Estás. Pues Luis, muchas gracias por haber venido hoy, mi hermano. El contador, bueno, ¿qué eres? Asesor y estratega fiscal en Aspel. Ya me estaba haciendo unas bolas tremendas. Gracias, Luis, por haber venido. Hoy nosotros nos vamos a un corte, mis niños. Ya volvemos. ¿De qué te estás riendo? ¿De qué te estás riendo? Bueno, complementando un poco lo que ya discutimos aquí con Luis y pues estando a 9 días de que termine el año, pues siempre es importante revisar qué cambió en las reglas de impuestos y vigilancia fiscal. Por eso vino hoy Luis y por eso también hemos de hablar sobre este asunto de los depósitos en efectivo y si el SAT te la va a dejar irineo si te cacha en la movida. Todo el borlote empezó porque en la ley del ISR, del impuesto sobre la renta, para el año que entra, Hacienda incluyó un cambio a una regla para los bancos. Estoy hablando específicamente del artículo 55, fracción cuarta, donde ahora dice que los bancos tienen que reportarle al SAT todos los meses cualquier depósito en efectivo superior a 15,000 pesos. Esta obligación de hacer el reporte ya existía, pero era anual. Ahora va a ser mensual. Varias cosas sobre este asunto que vale la pena aclarar. La primera, las transferencias o depósitos de cheques no entran en la definición de esta regla. Solamente va a contar cuando sean con billetes y monedas nacionales o extranjeras. Otra es que esos reportes son por persona, por cuenta en un solo banco. O sea, no es junto todo, ¿no? Si tienes 3 cuentas en bancos diferentes y en cada una depositas 14,000, nadie le va a avisar nada al SAT. Ahora que nos acercamos a la entrada en vigor de estos reportes mensuales, la carnaliza empezó con miedillo, ¿no? De qué tal que me meto en una bronca por la tanda. O qué tal porque mi compadre me prestó una feria y ya tengo al SAT encima. Pues bueno, ya les tengo la respuesta a ese asunto, ya lo vieron con Luis, pero lo repito por si no quedó claro. Por sí mismo, ningún depósito que se haga en efectivo va a tener que pagar impuestos. Lo ideal sería que voluntariamente se dijera la neta y si esa feria es producto de nuestra chamba, se pagará lo que corresponde. El tema es que nuestros vatos del SAT no tienen forma de comprobar de dónde sacaste ese dinero. Digo, si te preguntan, pues tú como contribuyente tienes que poder comprobar, ¿no? Los casos donde no se tiene que pagar ningún impuesto de nada es para los depósitos que se hagan por algún préstamo personal, o sea, alguien te presta una lana, por tandas o ventas por catálogo. Todo eso está exento de pagar impuestos. Digo, nada más es cosa de que en el concepto del depósito justo ponga así de que préstamo, ¿no? Tanda y pues nunca está de más tener un respaldo legal, ¿no? Como le dijo, un contrato de préstamo o cosas así. Lo que el SAT quiere es nada más que le manden el reporte, ¿no? Tener la información a la mano. Según ellos, te dicen que solamente podrían llegar a exigir el pago de impuestos a los contribuyentes que estén bajo auditoría o revisión. Pero eso, la neta, no deja tranquilo a nadie. Porque en cualquier momento el SAT te puede echar el ojo y tú ni enterado. Y si ven que te anda cayendo más lana en tus cuentas que lo que les dijiste que en realidad recibiste, ahí sí te la van a dejar Cayetano. Siendo brutalmente honestos, al SAT medio le valemos queso, ¿no? Al menos a los contribuyentes comunes y corrientes, no somos el blanco del SAT, ni valemos la pena, o sea, literal. Porque ¿qué tanto dinero nos podrían sacar a nosotros? O sea, le saldría más caro el caldo que las albóndigas. Porque literalmente no valemos ni la molestia de los auditores del SAT. A menos que se estén metiendo cerca de trancazos así de 70, 80 mil, 100 mil pesos en cachete cada mes, pues no creo que los mortales vayamos a tener ningún tipo de broncas. En México, entre el 80 y 90% de las transacciones se hacen en efectivo. Esta medida solo es para que el SAT, esta de los reportes mensuales, solo es para que el SAT tenga más información, más actualizada, en caso de que se quiera poner vivo con alguno de nosotros. Pero si cuentas con ese altísimo porcentaje de operaciones en efectivo, pues la neta es imposible que te lleguen a echar un ojo. O sea, si tú haces entre el 80 y el 90% de las transacciones en efectivo, te pagan en efectivo, pues ya a qué le tiras, ¿no? Al final. En fin, oigan, es momento de irnos a las noticias en rápido. Este es el resumen informativo, pero en chinga.
El Instituto Nacional de Migración, en conjunto con la Guardia Nacional, trasladaron a varios estados de la República más de 3,000 migrantes haitianos, quienes se encontraban varados desde hace varios días en el libramiento sur de Tapachula, Chiapas. Los inmigrantes fueron llevados en más de 40 autobuses a diferentes ciudades para que continúen con su trámite migratorio. Con esta cifra suman cerca de 20,000 extranjeros desplazados. Son 43 de los 56 migrantes fallecidos en el accidente ocurrido el pasado 9 de diciembre en la carretera de Chiapa de Corzo, Tuxtla Gutiérrez, los que han sido reconocidos por sus familiares, informaron fuentes oficiales. Se precisó que 37 son originarios de Guatemala, 5 de República Dominicana y 1 de El Salvador. Diana Karina Barreras, diputada local del Partido del Trabajo en Sonora, denunció en redes sociales a un hombre que la siguió e intentó abrir la puerta de su automóvil. El hombre la siguió en un vehículo Aveo color blanco sin placas hasta la gasolinera sobre el Boulevard Solidaridad. Este evento se presenta a pocos días de que una mujer fue perseguida y apuntada con un arma de fuego en las calles de Nogales. Un muerto y un lesionado es el resultado de un enfrentamiento con arma de fuego en Villahermosa, Tabasco. Hasta el momento no existe una versión oficial de lo ocurrido. Lo único que ha dicho la Secretaría de Seguridad y Protección Civil de Tabasco fue por medio de Twitter, donde aseguran que es falsa la versión de un secuestro. La Procuraduría Federal del Consumidor anunció que retirará del mercado diversas marcas de chocolate por colocar menos producto del anunciado en sus empaques y engañar con leyendas mal elaboradas. Que si esto, que si el otro, quédense en palitos y bolitas. ¿De qué te estás riendo? ¿De qué te estás riendo? Oigan, hace 24 años, Chiapas fue testigo de una lamentable historia, la tristemente célebre matanza de Acteal. La mañana del 22 de diciembre de 1997 en Acteal, municipio de Chenaló, en Chiapas, fueron asesinadas 45 personas, 18 mujeres y 4 de ellas embarazadas, 20 niñas y niños y 7 hombres. Las víctimas, todas indígenas tzotziles, pertenecían a la organización pacifista llamada Las Abejas y se encontraban en situación de desplazamiento. Los agresores dispararon contra la ermita en la que se encontraban orando. La masacre empezó cerca de las 10 de la mañana y terminó 7 horas después. Un grupo paramilitar de 60 hombres vestidos de negro dispararon con armas largas. Quienes murieron tenían disparos de balas por la espalda. El ataque dejó 26 heridos graves, y aunque había una distancia muy corta entre el destacamento del ejército y las instalaciones de seguridad pública estatal, intencionalmente no intervinieron. En un documento, la CNDH señaló que el crimen de Acteal fue en parte de una guerra no declarada, pero organizada por el Consejo de Seguridad Pública Estatal, en el que participaron dependencias federales y del estado de Chiapas. La versión oficial que dio el gobierno del entonces presidente Ernesto Zedillo fue de una confrontación entre indígenas, y eso fue lo que avaló la Procuraduría General de la República en el llamado Libro Blanco de Acteal, un informe de más de 100 páginas sobre este ataque. Este documento fue considerado como un escudo para los responsables de la matanza. Un grupo de víctimas puso una demanda en una corte de Estados Unidos contra Zedillo, pero en 2014 esa corte lo exoneró de responsabilidad legal. Los expertos consideran que la masacre de Acteal, que conmocionó al país y al mundo, debe entenderse en el contexto de las políticas del Estado contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el EZLN, que incluyeron el fortalecimiento de grupos paramilitares de los cuales el Estado siempre ha negado su existencia. La presión nacional e internacional obligó a las autoridades a detener y a procesar a varios paramilitares que participaron en la matanza. Sin embargo, fueron liberados en 2009 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, argumentando violaciones al debido proceso, y de los autores intelectuales nadie sabe nada. Acteal, al igual que Ayotzinapa y muchos terribles crímenes ocurridos en México, siguen esperando justicia. Ahí está el recuerdo. Ese tipo de tragedias se tienen que hablar
justo para que las tengamos presentes y no vuelva a pasar. Bueno, antes de irnos, unos mensajes que tenemos por acá. Dice, Charlie, ¿cuánto te pagan por trabajo en otro país? Pero de ese país ya te cobran impuestos, te van a volver a cobrar. Ah, ya está respondiendo que los mortales valemos. Qué buen servicio, sí. No, la neta, o sea, miren, sí, hay tratados para evitar la doble tributación, sobre todo en Estados Unidos y con Europa. Entonces hay que revisar cada uno para pues, ver qué onda con eso y pues, también contacten a un contador. Para el segundo, listos para Navidad. ¿Gustan? Ah, caray, pavo adobado con receta de la tía, fíjense. Se ve sabrosito, ¿eh? Se ve sabroso. Oiga, ¿ya qué? Ya está. Oigan, buenas noches. Es la primera vez que veo su programa y me parece excelente. Tiene una nueva escucha. Felicitaciones a usted y su equipo, Ivonne Juárez, de la alcaldía Benito Juárez. Muchas gracias. A Ivonne, quédense con Sofía García en República.